Buenas tardes, vamos a continuar con este programa de ponencias que tenemos y vamos a continuar con la ponencia de la doctora Wendy Marilú Sánchez Casanova. Ella es licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Quintana Roo, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco en la especialidad Sociedad y Territorio. Tiene conocimientos técnicos tradicionales en Michoacán y su ponencia está titulada Patentes basadas en conocimientos tradicionales, un llamado al pluralismo jurídico. Gracias. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí en Cuanajo. Esta es la segunda vez que vengo en otro plan. El primero fue de turista y agradeciendo la invitación de la doctora Mercedes. Bueno, ya han mencionado en las anteriores ponencias alguna preocupación por el tema de la formalidad del trabajo que se realiza acá, del trabajo creativo que se realiza aquí en Cuanajo. En el tema hay una discusión actual que se da en el ámbito internacional sobre cómo regular precisamente este conocimiento o esta creatividad basada en conocimientos tradicionales. Entonces, lo que les voy a platicar es la tendencia que hay o la preocupación o los trabajos que se hacen en el ámbito internacional y la invitación para que seamos pioneros en este tipo de registros o ese tipo de la nueva manera de ver las patentes. Bueno, en lo que aparece la imagen, okay. Ya va a aparecer. Ok, en el ámbito del derecho conocemos como el derecho a la propiedad intelectual toda aquella protección a las creaciones ya sea intangibles o creaciones tangibles, como es el caso de los muebles y los textiles. Entendemos que toda aquella idea que se materializa y que se refleja en algún medio es susceptible de protección. ¿Y por qué? Por el simple y sencillo hecho de que genera, entre otras cosas, ganancias económicas y es justo que los autores disfruten de esos beneficios. Entonces, el derecho a la propiedad intelectual comprende precisamente el derecho de autor y la propiedad industrial. En el caso de la propiedad industrial, que es el que nos interesa, viene la figura de la patente. Vamos a esperar a ver si aparece. Yo creo que ya, digo que tarda un poco, ¿no? Sí. Gracias. Muy bien, entonces, bueno, acá arribita puse la propiedad intelectual y, como les dije, se divide en propiedad industrial y derecho de autor. En el caso específico de muebles y textiles vamos a enfocarnos en la propiedad industrial que se manifiesta, entre otras cosas, en la patente. ¿Qué es la patente? Es ese derecho que se le da al creador, ¿no? En este caso, bueno, pueden ser diseños industriales, modelos de utilidad, ¿no? Para proteger su creación, ¿sí? Hasta ahí vamos bien y es lo que nos enseñan en derecho. Y nos dicen, bueno, hay un trámite que se hace al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tienes que reunir la documentación, la solicitud y demás, ¿no? Entonces, este trámite que han señalado que es engorroso y que es largo, y en efecto lo es,
tiene una vigencia muy limitada, bueno, para mi gusto, de proteger una creación por un máximo de 20 años. De hecho, todo este tiempo, para llegar a este tiempo, hay que hacer renovaciones constantes. Entonces, ¿qué sucede con la patente? Cuando un titular de este derecho posee una patente, que quiere decir que se reconoce su titularidad y que nadie más puede utilizar comercialmente ese diseño o esa creación sin el permiso adecuado. Es decir, todos los derechos económicos y los derechos que llamamos morales, es decir, la autoría, se le reconocen al creador, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, y eso es lo que llamamos en derecho el derecho positivo, es decir, aquel que se basa en las leyes que están establecidas, o reconocidas desde el nivel más alto, que es la Constitución, por la autoridad legal, por así decirlo. Entonces, si vemos más o menos el cuadro, tenemos dos columnas. Perdón por lo que está muy oscuro, no pensé que se iba a ver así. Entonces, tenemos la parte de conocimientos no tradicionales, que quiere decir o que se refiere a todo aquel conocimiento convencional que está, digamos, protegido, o que podemos encontrar sin problema una protección por parte del derecho establecido. El problema viene, o digamos, la diversidad aparece cuando hablamos de conocimientos tradicionales, ¿sí? Entonces, voy a ir por fila. Conocimientos no tradicionales, tenemos autores no identificados, es decir, sabemos exactamente quién es el creador y es el que hace la solicitud, o su representante autorizado. Muchas veces en los conocimientos tradicionales no sabemos quién es el autor, digamos el primer autor. Lo que sabemos es quiénes están ejecutando esos conocimientos. Entonces ahí tenemos la primera diferencia, porque a veces no sabemos exactamente, y a lo mejor por requisito nos van a pedir, pero ¿quién es el creador? Bueno, el creador es de hace siglos, sin embargo, es un conocimiento que ha sido transmitido de generación en generación. Entonces ahí viene la característica de tradicional, es decir, que hay una transmisión por generaciones, y también es un conocimiento que resulta emblemático, característico de un grupo, de una comunidad, como el caso de los muebles de Cuanajo o los textiles, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que tomar en cuenta, es el tema de los sujetos. Ya empieza a variar el tema de los sujetos. Hay herederos y hay sistemas de transmisión de esos conocimientos, que no siempre son del todo públicos, sino hay unos sistemas específicos, sobre todo cuando hay conocimientos que se dan dentro de una familia, por ejemplo. Yo les voy a poner un ejemplo, no sé cómo sea aquí, pero en Yucatán, de donde soy originaria, mi abuela tiene un techado, que es la muestra de los bordados, y es un techado que yo vi 2 veces en mi vida, nada más. Lo guarda muy celosamente y no sabemos a cuál de sus hijas se lo va a heredar. Sí, espero que sea mi mamá y luego mi mamá me lo dé a mí. Pero el punto es que no es un conocimiento al que se pueda acceder, digamos, de una manera en una escuela, un taller o demás. Entonces, esas características hacen que este conocimiento tradicional tenga una autoría muy peculiar. El segundo punto es el punto de la novedad. Una de las cosas que se pide en la patente es que sea novedoso. De hecho, se tiene que hacer un cotejo con otras patentes registradas para ver si no hay algo igual, y como habían señalado, basta una pequeña variación para que podamos emitir otra patente. Sin embargo, en el conocimiento tradicional es un conocimiento vivo. ¿Qué quiere decir? Que al pasar de generación en generación, o al hacerse constantemente como una práctica cotidiana, todo el tiempo se van estableciendo novedades. Entonces, no podemos estar haciendo un registro cada vez que haya un cambio mínimo. Me refiero a que no es que no se pueda, esa es la obligación, se supone, que nos pide el INPI.
Sin embargo, para los grupos locales muchas veces resulta tan engorroso estar haciendo estos trámites constantemente. Y en el caso de conocimiento tradicional hay que aceptar y hay que respetar esa parte del cambio constante. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que es un conocimiento que evoluciona cada vez que se realiza. Entonces no podemos estar haciendo todo el tiempo los registros. En cambio esa es la novedad. El tercer punto es el punto del dominio público. Por lo general, en un conocimiento no tradicional, cuando se vence el plazo de la patente, que en caso de México son 20 años, este tiempo va variando de país en país, se vuelve o se convierte en dominio público, que quiere decir que cualquiera lo puede utilizar. Pero si nos vamos al caso de los conocimientos tradicionales, tenemos el punto que es un conocimiento, como les digo, en constante evolución y resultado de una historia, de una tradición, y por lo tanto no se extingue, no se agota. Al no agotarse, no se puede convertir en dominio público. Es decir, si registramos el diseño de un mueble de una manera convencional, a los 20 años vencerá la patente y cualquiera podrá utilizarla. Sin embargo, hay una historia familiar o comunitaria que dice, bueno, no es posible estar haciéndole dominio público porque sigue evolucionando como tal. Entonces, es muy importante tener en cuenta este punto. Lo que pasa es que todo este conocimiento, toda la creación, todos los recursos son objeto económico, y entonces hay mucha gente que está esperando, muchas empresas que están esperando a que se agoten los plazos para poder utilizarlas. Bueno, hay quienes lo hacen desde antes, ¿verdad? Y entonces ahí se genera otro tipo de conflictos. Entonces, este es otro punto que en las conversaciones que se dan en el ámbito internacional se señala o se subraya con frecuencia. No podemos aplicar el dominio público a un conocimiento tradicional, precisamente por esta característica de ser tradicional, de ser emblemático. Y el último punto es el punto de que no alcanzo a ver. Y yo lo hice y se me olvidó, ¿no? Ok, es los costos y de los trámites y el tipo de trámite. Como bien señalaban por ahí en la primera fase de las ponencias, el trámite para todos resulta muy engorroso. De hecho, bueno, hay despachos, hay gestores específicamente en estos temas porque sí son muchos requisitos, mucho tiempo en la revisión, y eso muchas veces es incompatible con el modo de ver no solo de comunidades locales, de grupos indígenas, de todos. De hecho, hasta para la gente que se mueve en esos ámbitos resulta muy engorroso. Entonces, lo que necesitamos son nuevos sistemas o nuevos esquemas para realizar estos registros de manera que la protección se dé, independientemente de la secuencia del trámite que se tenga que hacer, es decir, simplificar esos trámites. Si una de las cosas que, por ejemplo, se está haciendo en los ámbitos jurídicos es la traducción, para apegarnos al idioma de las personas que participan en los procesos judiciales, en los trámites, creo que también en la manera de hacer las cosas debería de respetarse esta cuestión. Entonces, los trámites muchas veces resultan engorrosos para la gente que no tiene conocimiento, e incluso para la gente que tiene el conocimiento, porque muchas veces en las instituciones pues se hacen o se exigen requisitos uno tras otro y nunca hay algo completo, y documentos y certificaciones, y todo eso cuesta. Y aparte es muy engorroso. Entonces, lo que se propone en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es donde se han reunido diferentes grupos para tratar el tema, específicamente el de los conocimientos tradicionales, es que se tiene que crear un sistema específico de protección de los conocimientos tradicionales. Es lo que se le llama el sistema sui generis. Es decir, que se tenga en cuenta estas peculiaridades que he señalado respecto a los conocimientos tradicionales,
para poder crear un sistema de protección específicamente para el conocimiento tradicional, atendiendo la diferencia que hay entre un conocimiento tradicional y uno que no lo es. Entonces, ahí viene la cuestión interesante o el trabajo o la invitación que se está haciendo, porque este sistema tiene que ser creado no solo desde la autoridad legal o la autoridad aceptada, ¿no?, sino desde los grupos, desde los poseedores de esos conocimientos, de los titulares de esos conocimientos, porque se cuenta, no partimos de cero, se cuenta con sistemas de protección y con sistemas de administración de esos conocimientos. Esa es una organización interna que va cambiando con cada grupo, con cada colectivo. Entonces, bueno, otra cosa por ahí, si no, esa me la salté. En un conocimiento no tradicional, por lo general se otorgan derechos individuales, a menos que haya un registro de marca colectiva, ¿no? Pero en el caso del conocimiento tradicional, por lo general, hablamos de derechos colectivos, y los derechos colectivos es una discusión que está muy en boga actualmente en el derecho, y que pues también estamos trabajando para ver cómo hacer protección o cómo considerar los derechos colectivos. ¿Sí? Hace rato también hablaban de eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que decían, sí se puede hacer una marca colectiva o una denominación de origen, es decir, el mueble de Cuanajo. Sin embargo, también para hacer más intensa la protección, hablamos de este sistema sui generis y nos remitimos al pluralismo jurídico. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hablar y dialogar, establecer vínculos entre los actores, entre las personas interesadas en proteger estos derechos, para crear un sistema que, si bien esté reconocido por este derecho positivo, por la ley, también integre elementos del derecho que llamamos consuetudinario, bueno, alternativo, porque hay que respetar los sistemas internos de protección que seguramente existen respecto a estos conocimientos. Entonces, llevarlos digamos, a la discusión y poder hacer una integración. Entonces, bueno, aquí hay una invitación porque hay proyectos que llamamos Ciencia de Frontera, en los que trabajamos no solo diferentes disciplinas del conocimiento, sino también trabajamos con grupos, con diferentes actores que tengan opiniones para poder gestionar este tipo de conocimientos y hacer propuestas que sean reconocidas desde la ley. Bueno, en el caso del derecho, porque si nos vamos con abogados, espero que no haya uno por acá, vamos a estar, bueno, pues hay un trámite establecido en la ley y ya, y hay que apegarse a él, pero hay que tener en cuenta estas especificidades, y entonces el trabajo para proteger los derechos colectivos tiene que ser colectivo. Entonces, está la invitación para hacer grupos de trabajo en los que podamos tener en cuenta todas estas peculiaridades y también platicar sobre las maneras en que se están protegiendo, transmitiendo, gestionando estos derechos, y poder hacer propuestas más multidisciplinarias, ¿no? Porque si no, nos seguimos apegando al sistema jurídico vigente, que pues tiene ese objetivo de proteger, pero que queda muy inadecuado para los conocimientos tradicionales. Y prácticamente sería todo. Gracias. Bueno, agradecemos la participación de la doctora y hay espacios para preguntas. ¿La vigencia de la denominación de origen es igual que una patente o es distinta? No, la denominación de origen ya es permanente. Sí. ¿Se puede existir una ley, por lo menos local, que no sea tan engorrosa o no sea tan tediosa, para nosotros a fabricarnos y por lo menos protegernos a nivel regional? ¿Se puede o no se puede? Bueno, la cuestión es que en el caso de México el tema de la propiedad intelectual es federal.
Entonces no existe, digamos, una habilitación para las autoridades estatales a legislar en esa materia. Es federal hasta ahora. Sí. Gracias. Me parece un tema bien interesante. Me parece que el fenómeno que existe aquí, ¿cómo se podría decir? Excede a la teoría, porque en teoría están esos, lo que usted dice, diferentes figuras. Pero por ejemplo aquí el caso del mueble no es un saber tradicional, supongamos así, en este sentido de que hablamos del tallado en relieve, por ejemplo, el que pintan. Sin embargo contiene creatividad, sin embargo contiene individualidad, sin embargo contiene ciertos elementos que lo hacen único, distintivo. Y entonces eso ya estamos como en el lado del arte, en el lado de la lógica del arte. Y por el otro lado están los textiles, que a lo mejor sí pueden ser considerados como un saber más tradicional o más prehispánico o más apegado a lo inmutable, a lo que no cambia. Entonces, tan solo esos dos ejemplos o esos tres, lo que es el tallado en relieve, el grabado en uñita y los textiles. Bueno, porque además de los textiles está el mandil, el delantal, que ese no tiene que ver tanto con el uso de la técnica prehispánica, sino a lo mejor más con punta de cruz. Entonces, como que en cuestión de tiempo varía, unos son más recientes, otros no tanto, sin embargo están ahora, están aquí. Y es ahí donde no sé qué opina. Gracias. Sí, de hecho hace rato también mencionaba la maestra Gloria precisamente lo del origen de las técnicas para muebles. Sin embargo, el carácter tradicional no se refiere solamente al origen, un origen prehispánico. Eso sería, digamos, limitar muchas cosas, ¿no? Hay muchos conocimientos que surgen como una mezcla, una fusión en los tiempos de la colonia y que se siguen practicando con el paso del tiempo. Entonces yo consideraría que si bien la técnica como tal no es originaria de Cuanajo, que se tomó, pero sí ha adquirido algunos elementos que son de Cuanajo. Entonces son esos puntos que hay que tener en cuenta para considerar también lo tradicional de un conocimiento. Por ejemplo, hay recetas que son, digamos, el mole, que lo tenemos en Oaxaca, en Puebla y en Santa María Guido, ahí en Morelia. Sin embargo, cada uno de ellos tiene un esquema de preparación diferente. Y esos son los puntos que tratamos de rescatar en el conocimiento tradicional, esas especificidades, eso que lo hace único y que se ha transmitido con el paso del tiempo y que se establece una institución respecto a ese conocimiento, es lo que preservamos. ¿Alguien más? Bueno, yo sí tengo dudas y voy a aprovechar. En este proceso de lineamientos hacia cómo se constituye la propiedad, ya hay como intentos de parte de otros sectores por decir, tiene que ser multidisciplinario, tiene que ser con las necesidades propias, no tomadas desde un escritorio. ¿Ya hay alguien que esté trabajando sobre ese sentido? Bueno, los trabajos que yo he escuchado o que he visto son a nivel internacional, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde se han hecho reuniones. De hecho cada año se hacen reuniones donde se invita
a diferentes grupos, academia, activistas, autoridades e incluso a los portadores de los conocimientos tradicionales para platicar de estos temas, pero pues hasta ahora solo ha habido documentos donde señalan pues la intención o que necesitamos hacer un sistema específico para conocimientos tradicionales. Y en el caso de Michoacán, pues estamos trabajando un proyecto en la ENES que se llama Conocimientos Técnicos Tradicionales, Visibilización y Protección en Michoacán, en donde estamos tratando de hacer un mapeo, una base de datos para que ubiquemos esos conocimientos como un primer paso para su protección. De hecho, también se contempla en un segundo momento hacer estos talleres para establecer mecanismos de protección, para informar sobre esos mecanismos y para la creación de este sistema sui generis. Bueno, pues muchas gracias, doctora, muy interesantes estos temas. Y bueno, yo quisiera agradecer la participación de la doctora Wendy Marilú Sánchez Casanova y les pido por favor un aplauso, le entregamos constancia. Muchas gracias. Y también de parte de la Feria del Mueble un pequeño regalo. Continuamos con la presentación del libro. Quien lo va a presentar es Gloria de Jesús y Aide. Y les pido por favor que pasen para acá. Después vamos a tener la participación del grupo de música y las últimas dos ponencias.